que nosotros estamos ejercitando la paciencia. Pero si yo no tengo la paciencia y soy como esas personas que prácticamente revientan inmediatamente, que gritan, que insultan, que lastiman, que se provocan, que se van, entonces no vamos a poder escuchar la dirección de Dios, de nuestro Señor. Y por eso nos vamos a ir desviados, equivocados, y vamos a tener las consecuencias del dolor, de la enfermedad, de todo lo que se presenta fuera de la gracia de Dios. Aquí nos da el orgullo. Dice, Dios tiene un tiempo para cada cosa en su plan perfecto. Decíamos, y está Eclesiástico, pero lo cambiamos, creo, y decimos que es Eclesiastés, capítulo 3, versículos del 9 al 11. Los que no corrigieron su libro, pues ahorita lo pueden corregir. En vez de Eclesiástico 3, del 9 al 11, es Eclesiastés. O Eclesiastes. Capítulo 3, versículo del 9 al 11. Y el último que vimos fue el orgullo. No reconocer nuestras faltas. Juan capítulo 3, verso 30. Leamos ese evangelio. Juan capítulo 3, versículo 30. Por favor. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Te alabamos, Señor. Sí, ahí está. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Tengo que desaparecer, se podría decir, ¿verdad? Es necesario, es necesario. Cuando sale el sol, la luna se mete, disminuye, ¿verdad? Se esconde, dice, no, hay que dejar, aunque a veces sale orgullosa allí durante el día. Hay veces que se asoma la luna a pleno día y el sol por allá, ¿verdad? Pero deja que Él resplandezca. Nosotros tenemos que dejar que resplandezca nuestro Dios en nosotros y que nosotros vayamos disminuyendo. Esto significa que yo tengo que reconocer mis faltas. Yo soy un pecador, Señor. Humildemente reconozco delante de ti que estoy muy opaco y que tú eres alguien que brilla grandemente. Cuando nos presenta aquí no reconocer nuestras faltas, nos está diciendo prácticamente que nosotros tenemos que ser humildes, ¿verdad? Y en esa humildad reconocer lo que somos, nuestras limitaciones. Dice el padre, un sacerdote decía, creo que era el padre Santos Rodríguez, decía, somos caducos y pasajeros, nosotros, los seres humanos, ¿no? Vamos a morir, estamos de paso. Así que cuando menos pensemos, el Señor nos va a llamar. Y si tenemos todo ese tipo de cosas que impiden la dirección del Señor, ¿hacia dónde vamos a llegar? Se pierde, ¿verdad? Se pierde. Usted váyase sin el GPS y váyase sin dirección a buscar a alguien. Si hasta el GPS se equivoca a veces. A mí me hizo llegar tarde una vez a una predicación. Llegué a las 8 y tenía que estar ahí desde las 7:30. Y me fui de aquí desde las 5 de la tarde. Porque me llevó por otro lado. Y regresé y teníamos 2 GPS y ninguno de los dos nos daba a dónde íbamos. Total que al final nos paramos en una gasolinera y ya llegó una persona a recogernos y ya nos llevó al lugar en el que tenía que estar compartiendo. Orgullo, no reconocer nuestras faltas. Conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo crezca más y más, y que disminuya yo, y que disminuya yo, y que disminuya yo más y más. No es más. Conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo crezca más y más, y que expulse a Satanás, y que expulse a Satanás, y que expulse a Satanás más y más. Conviene que Cristo crezca.
conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo crezca más y más, y que expulse a Satanás, y así tendremos paz. Y así seremos más y más y más. Bueno, yo no me la sé completa, no soy del coro, yo nomás me acuerdo poquitos pedacitos y entonces las canto, ¿no? Lo importante de todo esto es que nosotros tenemos que reconocer al otro como superior. Por eso dice Jesús, yo no he venido a ser servido, sino a servir a los demás. Cuando nosotros estamos dispuestos a servir al otro, entonces estamos reconociendo su grandeza. Yo soy un maestro, pero yo puedo reconocer a ustedes mejores que yo. Así voy yo, siendo humilde, y estoy venciendo mi orgullo. Pero es que conoce todo eso. No, yo no conozco mucho. Yo me siento y escucho, y hay veces que veo a predicadores que inician y preguntan y todo esto. Entonces yo puedo levantarme, decir, hablar, compartir y opacarlo a él. Pero como que conviene que Cristo crezca a través de él, entonces yo me quedo callado y espero que los demás respondan. Ya si detrás de todo esto se va algo que pueda afectar directamente en la fe, pues entonces sí ya levanto la mano y pongo mi opinión. Pero mientras que no, vamos a dejarlo, ¿no? En eso aprendemos mucho a vencer nosotros el orgullo. Y cuando alguien nos diga, hermano, ¿estuvo usted equivocado en esto? Reconozcamos, ¿sí? ¿Nos equivocamos nosotros? Sí. ¿Se equivocan los sacerdotes? Sí. ¿Se equivocan los obispos? Sí. ¿Los cardenales? También. ¿Se equivocan el Papa? También. Todos nos podemos equivocar. El único que no se equivocó fue Jesús, nuestro Señor, como hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Cumplió fielmente los preceptos o los mandatos de nuestro Padre Dios. Por eso dijo, si es posible, retira de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Y el Señor le dijo, no, pues sigue adelante. Y siguió adelante su misión hasta que entregó su vida en la cruz del Calvario. Entonces, después de todo esto, vamos a ver lo que continúa en la enseñanza. Y dice, dones y prodigios. Estamos bautizados en el Espíritu Santo, somos miembros activos del cuerpo de Cristo. Y Él va a repartir sus dones conforme a su voluntad, y a través de estos dones también recibiremos dirección. Por ejemplo, por profecía. Dios nos puede dirigir a nosotros por profecía. Ya escuchamos las cosas que impiden, ¿no? Las mencionamos, son 6: pecado, egoísmo, soberbia, hipocresía, impaciencia y orgullo. Ahora vamos a ver los dones y prodigios que prácticamente van a estarse presentes en nuestras vidas, y por ahí vamos a escuchar la voz de nuestro Dios que nos dirige en el camino de la vida diaria. Entonces nos dice aquí en la enseñanza, Él va a repartir sus dones conforme su voluntad, y a través de estos dones también recibiremos dirección. Por ejemplo, dice, por profecía. ¿De qué manera nos puede hablar un profeta? El profeta no solamente es aquel que predice el futuro. ¿Quién era profeta? Pero el último de los profetas. Ahí lo tienes en la boca. El último de los profetas. El último de los profetas, Juan el Bautista. ¿Qué decía Juan el Bautista? Vamos a escuchar la dirección de la voz de Dios a través de Juan el Bautista, del profeta. ¿Qué decía el profeta? Una voz grita en el desierto. ¿Y qué le gritaba en el desierto esa voz a la gente? O sea, en el desierto era toda aquella gente que estaba alejada y apartada de Dios, que no sabía escuchar la dirección del Señor. Por eso cuando Él proclamaba y hablaba, dice, estoy en un desierto. Una voz grita en el desierto, cambien de conducta, dejen de pecar. Eso que están haciendo no está bien, no es correcto. El profeta, ¿qué está haciendo? Denunciando el mal que prácticamente todos nosotros estamos realizando. Pero también anunciaba el bien, la salvación.
¿Y qué podemos hacer? Pues bautícense, vengan aquí, límpiense, purifíquense, ¿no? Y empezaron a tener el bautismo en el agua, sumergirse, para poder dejar ahí, simbólicamente podríamos decir, al bajar, las aguas sirven para limpiar y purificar, y para dar vida. Entonces se sumergían, dejaban toda la cochedumbre, ¿verdad? Y una vez que se levantaban limpios y purificados. Y con el, obviamente, si llegaban ahí era porque estaban arrepentidos de sus culpas y sus pecados. Entonces para nosotros, los profetas nos van a hablar a nosotros de lo que nosotros no queremos escuchar. Al predicador le va a halagar, le va a decir cosas bonitas, le va a hablar solamente del amor de Dios, para que usted se mantenga despierto, alegre, feliz, contento. Pero cuando el profeta habla, el profeta denuncia. Y a usted no le gusta que le señalen las culpas, que le señalen los pecados, que le digan que esto no está bien. Por ejemplo, si alguien está viviendo con alguna persona y no tiene el sacramento del matrimonio, y yo empiezo a predicar y le digo, es necesario que ustedes puedan ponerse en paz con el Señor. Y las personas que están viviendo con el hombre o con la mujer sin haber recibido el sacramento del matrimonio están cayendo en el pecado de la fornicación. Y si siguen así y mueren, se van a condenar y se van a ir al infierno. ¿A qué vamos a escuchar para que nos quieran dirigir la vida? Mejor ya no voy. Pero es una verdad que prácticamente Dios ha dispuesto. Pero si nos amamos, ¿cómo Dios va a castigar el amor? Ese amor tiene una promesa y tiene un requisito para que pueda permanecer en la unidad. Dice, ya no son dos, sino son uno. No, ya no son uno, sino son tres. Jesucristo, el esposo y la esposa. Los tres se convierten en uno solo, ¿verdad? Por eso recibimos el sacramento del matrimonio. Muchos rehuyen, se quitan, se apartan, se van, se alejan. Pero lo importante de todo esto es que si estoy anunciándolo es porque no quiero que te condenes, no quiero que te pierdas, no quiero que tú te vayas al lugar del fuego que no se apaga. Esta es la misión. Y si yo no lo hago, entonces yo le daré cuentas a Dios. Porque me va a decir, Hugo, te puse como maestro, te puse como predicador y callaste por miedo a ellos o por traerle vino a los demás. Yo tengo que hacer el trabajo del profeta. Todo predicador debemos de hacer el trabajo del profeta. Denunciar el pecado y anunciar la salvación. Y animar a los demás para permanecer fieles al Señor. Que esto es importante. Yo no les digo que cambien ya su vida espontáneamente, ¿no? Decimos que paulatinamente, dice poco a poquito, conforme tú le vas abriendo el espacio a Dios para que obre a través de la gracia del Espíritu Santo en tu vida, entonces el Señor irá eliminando cada cosa que está en tu vida que no le agrada a Él. Por eso Dios nos habla a nosotros a través de los profetas. ¿Se entendió ya lo que es el profeta? No el que me va a decir cómo va a venir el fin del mundo, porque muchos piensan que es eso, ¿verdad? Profeta. Juan cuando bautizaba decía, yo no soy el Mesías, porque le confundían. ¿Tú eres el Mesías? No, yo no soy el Mesías. Detrás de mí viene otro, al cual yo no voy a ser digno ni siquiera de desatarle las correas de sus sandalias. ¿Estaba hablando de quién? De Jesús. Estaba diciendo él que prácticamente ese sería el verdadero Mesías, el Hijo de Dios, el pan bajado del cielo. Muy bien, entonces, siguiente, dice, por medio de visiones. El Señor nos puede dar dirección por medio de visiones. ¿Quién de aquí es visionario? ¿Quién tiene visiones? ¿O ha tenido alguna visión? A ver, hermana, ¿de qué manera ha tenido visiones? Pues de muchas, tan solo aquí rezando el rosario a la Virgen, me dio una visión para que yo le dijera a otra persona lo que le había pasado y yo le comuniqué eso a la persona, que no era nada bueno, y le dije que tenía que orar por la persona esa. Visión. ¿Visión? Ya me está diciendo usted una comunicación. Yo quiero solamente la visión. En esa visión, ¿qué fue lo que usted pudo experimentar en esa visión? Que yo vi a la Virgen, bueno, yo también aquí la estoy viendo, no presente, pero vio su imagen representando a la Virgen de
Es la Virgen de Fátima. De Lourdes, ¿verdad? ¿No es de usted? De Fátima. De Lourdes, ¿no es de usted? No, la de Lourdes tiene los tres pastorcitos. Pero no es de usted. La de Bernardita. Ok, fue la imagen de la Virgen de Fátima la que usted vio, la Virgen del Rosario. Esta es la que se me reveló. La vio. La vi y luego se me... Y luego vino para usted alguna... Sí, especialmente, y cuando bueno, ya no le voy a seguir diciendo lo demás, pero ella bajó y hizo una, ¿cómo se dice? Una hilera de ángeles, aparecieron de ahí para acá, sí, hicieron, y llegaron hasta la iglesia, y la Virgen pasó, y fue y se sentaron los ángeles y la Virgen, a donde la señora se sentaba, que era la que a veces leía la palabra. Muy bien. Entonces vemos ese tipo de visiones, vemos una dirección. Mira, en este momento te estoy mostrando todo esto, vas a llegar por allá y vas a ver a esa mujer. Ya la viste, ahora hay una comunicación. Hay que darle el mensaje. Ahora, una visión tiene que tener un discernimiento. ¿Qué es lo que esta visión prácticamente me dice a mí? ¿Verdad? Y si no hay quien tenga un discernimiento a través de la visión, entonces puede ser que sea solamente para mi persona. Porque si yo entrego una palabra y no es una palabra que prácticamente es de Dios y se la entrega a una persona haciéndole creer que Dios se lo haya manifestado y no se hace presente, es como cuando hablamos del falso profeta. ¿Hay falsos profetas? Sí, hay falsos profetas. 400 fueron... Elías fue el que los mató. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que realmente estamos teniendo una visión? Bueno, las visiones es, estás despierto y estás viendo algo, ¿no? Que no está, pero que lo ves tú, está presente. Una visión. Esto es muy importante. Yo en la misa pude ver donde el Padre Moisés estaba dando la misa y luego nuestro Señor Jesucristo estaba a la derecha con su gorrito, un gorrito chiquito así, tenía nuestro Señor Jesucristo y su sotana blanca. Así es que para mí, y siempre también cuando iba a recibir las clases allá en la iglesia Corpus Christi, cuando yo llegaba, siempre veía a nuestro Señor Jesucristo. Él es el primero que llega cuando hay una asamblea, cuando hay una oración, por lo que cuando se van a alabar al Señor o van a recibir clases, todo, nuestro Señor Jesucristo es el primerito que está allí esperando sus hijos. Porque así lo veía yo en esa clase que íbamos a Corpus Christi. Siempre estaba el Señor presente. Y luego, cuando estamos alabando al Señor, son hermanos, un corte de ángeles que entra, ahí dentro los apóstoles, dentro de todo, porque es la alabanza de nuestro Señor. Entonces bajan los ángeles y todos los apóstoles. Hay personas que ven todo lo bueno, pero hay otras personas que pueden ver lo malo. Por ejemplo, estando yo en México predicando, una señora se acerca a mí y me dice: detrás de usted hay un espíritu malo. Y yo lo veo así como se encuentra así sobre su persona. Y ella veía la presencia del mal allí mismo donde se encuentra el bien. O sea, siempre va a estar el mal rondando, ¿sí? ¿Por qué cree que se hace oración de intercesión? Para poder apartar toda influencia maligna que pueda estar presente. O sea, la visión puede ser de igual manera. Usted puede decir: yo vi una nube, nada más. Cuando alguien está en intercesión y tiene don de visión, solamente entrega la palabra exacta. Ya no le va a poner mal, no, pues que la vi así, de colores y todo esto. Si lo ve de colores, bueno, lo va a presentar así. Pero usted solamente vio una nube blanca, o una nube gris, o una nube negra, o cualquier otra cosa, solo diga: yo vi una nube negra, yo vi una nube de luz blanca. O alguien dijo: yo vi un resplandor, yo vi esto, yo vi un borreguito, yo vi cómo brincaban en el cielo. Cuando yo me recién entregada, hermano, pues una pecadora, ¿no?, que había rescatado a nuestro Señor, y él me tuve el llamado de él. No, hombre, llegó un gran demonio alto y feo, horrible. Y el nombre, yo qué, pues al ver el animal ahí que llegaba a mi cama, a mi cuarto, no, hombre, que me voy para desde ir de mi casa por 3 días, me fui para mi hermano.
pues asustada porque le he visto el demonio ahí en la casa. Y luego el Señor cuando, bueno, regreso, para no ser tan largo la cosa, regreso los 3 días porque pues, del gran susto, ¿no? De ver mi mano, me dice el Señor, ¿por qué te fuiste? Me dijo, si yo estoy contigo. Entonces, dije yo, es mi mano, porque yo no tenía lo suficiente armas. De ver las visiones, terminando las visiones, enseguida dice discernimiento. Por algo lo puso el libro, luego enseguida discernimiento. Cada visión, cada palabra profética, cada cosa que se presenta tiene que entrar en el discernimiento. Tengo que yo discernir que realmente esto sea real, que esto viene de Dios, que no sea mi imaginación, porque también puede ser que sea mi imaginación, ¿sí? Si usted puede ver, permítame, si usted puede ver ahí la pared y usted ve ahorita todo chinito, ¿verdad? Según está tiroleada la pared y entonces por eso se ve mucha como bromos sobresalientes. Si usted empieza a verlo y se empieza a fijar, usted empieza a encontrar imágenes. Puede ver cara, puede ver perros, puede ver lo que usted quiera ver ahí, puede verlo. Y dice, no, pero ¿cómo? A ver, sí, yo recuerdo cuando no estaba en las cosas del Señor y me acostaba y cuando pintamos nuestra casa echamos pintura con estropajo para decorar, ¿verdad? Hicimos la pintura toda de un color y repentinamente agarramos un estropajo, lo bañamos de pintura blanca y lo aventábamos. Entonces quedó todo jaspeado, ¿no? Así bonito se veía. Y después cuando estábamos acostados, mis tíos y yo así estábamos viendo allá y cada quien, ¡ay, ya viendo ahí! Y llegábamos y dibujábamos con el lápiz lo que veíamos. Y veíamos caritas, animalitos, de todo tipo de cosas, ¿ves? Porque la imaginación es muy grande y alcanza a detectar todo tipo de cosas, ¿sí? Lo que nosotros hemos visto en nuestra vida diaria podemos verlo. Por eso hay que discernir. Si no es una imaginación, si es algo natural que puede hacerse presente, o es prácticamente la dirección de Dios. Estamos hablando de escuchar la dirección de Dios. Entonces, para escuchar la dirección de Dios, dice, me puede hablar a través de los profetas, me puede hablar a través de las visiones y a través del discernimiento. Gracias porque desde hace mucho tiempo quise incluso preguntarle personalmente sobre eso. A mí me dio pena porque yo apenas tenía como unos 8 o 9 meses en el grupo y yo dije, tal vez me estoy tomando muy a pecho. Pero me pasó de que un día llegué a mi casa, empezaba a leer la palabra. Después de unos sueños que tuve, uno fueron en la tumba y otro que me salía mucho cabello muy oscuro de mi estómago. Pero después una vez llegué a mi casa y estaba la Biblia, la dejé abierta, y yo dije, Isaías, yo estaba buscando otra cosa, yo dije, Isaías, no recuerdo qué capítulo, pero después empecé a leer y era donde dice, prepara tu casa porque vas a morir. Y o sea, yo me empecé a sentir bien mal, dije, yo estoy mal. Y me senté a comer, pero puse una predicación, la palabra en mi radio, en internet, y lo mismo, en ese mismo momento me dio lo mismo. Entonces me empecé a sentir tan mal y yo empecé a llorar. Pero como con una tristeza, pero después fui y me senté a ver donde estaba mi Biblia y empecé a leer la otra parte, donde decía, como que dice así, dice que en el pasado, como que tú has sido bueno conmigo, no sé si así atribuirle, porque cuando yo era niña me gustaba mucho ir a mi vestido blanco y ofrecer la flores. Y mi mamá era muy allegada. Y por medio de eso, como que si me vino todo eso, dije, te voy a dar otros 15 años de vida. O sea, y todo esto en el mismo rato, como en media hora, todo eso. Y yo, ahorita que estoy hablando de eso, siempre he tenido como la duda de preguntar, ¿fue mi imaginación o es referente a lo que ustedes están hablando ahorita? Nosotros escuchamos la voz a través de la palabra, ¿verdad?
Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, pues muchas veces la aplicamos para todos los demás, menos para nosotros mismos. Cuando nosotros estamos en oración y preguntamos algo a Dios, entonces esperamos una respuesta. Si yo abro la escritura, entonces esta respuesta sería para mí. Pero como muchas veces estoy queriendo que la respuesta sea favorable a lo que yo pienso, entonces hasta le busco, ¿no? Mejor esta no, mejor otra, y vamos a ver otra. Hasta que quiere encontrar algo que sea real. Pero si usted dice, bueno, Señor, si tú me estás hablando a través de esta palabra, dame entendimiento para comprender qué es lo que me dices aquí. Puede ser que Dios te diga no, puede ser que te diga espera, ¿verdad? O puede que te diga está bien. O sea, hay tres respuestas del Señor. Está bien, espera, o no, simplemente. Porque no es provechoso para tu crecimiento espiritual y para tu salvación. Lo que me estás pidiendo no es bueno para ti. Aunque sea la salud para mi hermana, o para mi tío, para mi mamá, para mi papá, aunque sea la salud para mamá o papá, ¿sí? Porque podríamos decir, estoy pidiendo mucho por mi papá para que no se muera. Mi papá ya tiene 85 años y está en una necesidad en la que tiene que estar alguien todo el tiempo ahí ayudándole. Y yo soy la que no quiero que se muera y no puedo estar haciendo esto, no tengo para pagarme enfermera, hay alguien que viene y me ayuda. Entonces el Señor está diciendo, mira, tú me estás pidiendo salud para tu papá, pero la salud mejor para él es que descanse en paz. Y es mejor que él se venga conmigo y ya no sufra más. Y tú lo quieres tener ahí sufriendo y sufriendo y todavía tú desgastándote, apurándote, queriendo dar todo lo tuyo, todo de ti, ¿verdad? Y no tengas tranquilidad, ni paz, ni descanso. Entonces pues tú puedes relegar tu alma conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué a mi papá? Hermano, disculpe que me interrumpa una pregunta. ¿Nosotros podemos tener visiones a través de los sueños o no? Bueno, a través de los sueños podemos alcanzar revelaciones de Dios también. Pero los sueños en sí, prácticamente la Escritura nos enseña que no hay que hacerle caso porque nos pueden perjudicar, nos pueden volver hasta locos. ¿Sí? Bueno, yo quisiera... La única manera en que hay que hacerle caso a algún sueño es cuando un sueño es profético. Por ejemplo, hablamos de José el soñador, que él soñaba lo que tenía que representar. Y ahí, a través de los sueños, Dios redirigía, como estamos hablando aquí. Ahí sí, hay que poner atención a la dirección del Señor. Pero hay muchas personas que a través de los sueños quieren predecir. Entonces dice, a ver, ¿qué nos dice este sueño? Hay predicciones a través de los sueños. Y esto lo hacen muchas personas que no son allegadas a Dios, ¿no? Que simplemente te dan predicciones sobre los sueños. Para nosotros la Escritura misma nos enseña que a los sueños no hay que ponerle la atención debida, a no ser que sea un sueño profético. Y que es un sueño profético, Dios me está hablando a mí para quitarme algo que no es agradable a Él y para darme dirección en mi camino para encontrar la salvación y la vida eterna. Sí, yo entiendo como usted dice que a veces no podemos tomarle mucha importancia, o sea, tenemos que saber cuándo es un sueño bueno, cuándo es malo. Bueno, yo realmente no soy una persona muy allegada a la iglesia en estos últimos tiempos, pero yo en lo personal sí, una experiencia que he tenido exactamente como unas 3 semanas ahorita fue, yo sueño bastante a Jesús, lo veo, y una de las más importantes que he soñado creo que fue cuando me soñé que estaba yo en México, y vi mucha gente peleando, entre ellos estaba yo, y de repente empezó a caer candela del cielo. Y toda la gente miramos al cielo, y estaba Jesús montado con una ropa blanca, y montado en un caballo blanco, grande. Y desde ese momento se detuvo el fuego. Detrás de él estaba un hombre con barba blanca grande y al lado de él estaba una mujer. Y él dijo que él viene pronto, que se arrepienta, porque eso nos va a pasar. Y de ahí desperté. Bueno, yo sueño bastante eso. Claro, la mayoría de nuestros sueños son conforme a lo que nosotros estamos escuchando día con día. Lo que nos preocupa se repite y se revela a través de nuestro subconsciente cuando estamos en el inconsciente, que es en el sueño profundo. Entonces, esto viene a traer una imagen a nuestra mente que lo vemos muy real, ¿verdad? Despertamos hasta agitados, asustados o alegres, contentos, luchando, peleando, golpeando. Mi esposa le dijo a mí, oye, pero estaban pegándole no sé qué. Sí. Y literalmente estaba yo golpeando el colchón.
O sea, ¿por qué? Porque yo estaba haciendo una pelea contra una fuerza maligna, ¿no? ¿A qué me dedico? A orar por ustedes, a interceder, ¿verdad? Y luchar a través de la oración de liberación. Entonces, estos sueños se hacen presentes a mí y me he visto en muchas batallas espirituales a través de los sueños, ¿verdad? Es algo muy importante. Hay muchas veces que tú te acostaste sin ninguna preocupación, sin ninguna televisión que viste, ningún reportaje, nada de esto. ¿Cuántas veces nos ha predecido el futuro, no? O sea, que viene el fin del mundo. Ya se va a acabar la tierra, el mundo va a caer en fuego, porque es parte de lo que nos han enseñado. Si no, tu imaginación o tu mente o tu sueño no vendría de esta manera, ¿no? Como decía, a no ser que Dios te tome para revelarte un sueño profético, que sería prácticamente lo que sucedería. Pero ya está todo escrito, ya está todo revelado, ¿no? De qué manera se presentaría el tiempo final y cómo todo esto sucedería. Entonces, se va a presentar, pero recuerda, va a haber una señal en el cielo, grande, una cruz grande, ¿verdad? Repentinamente, y después de eso dice, vendrá el cataclismo. Sí. Entonces, es muy bueno. Lo importante es que muchas veces dice, es que los sueños a mí se me hacen realidad. No sé si has escuchado de personas que han vivido esa experiencia. Yo aquí tuve un alumno hace años, no sé si fue en este salón cuando no estaba arreglado, o estábamos, no me acuerdo si fue aquí o fue allá en el saloncito de por allá, del hall. Cuando estábamos diciendo, y ella tenía miedo a dormir, porque todos los sueños se le hacían realidad. ¿Y qué cree que soñó? Que ella se iba a morir. Y entonces ella tenía 2 días, iba al tercer día que no dormía. ¿Por qué? Es que si me duermo me muero. Entonces había perjudicado esto que ella había experimentado. Premoniciones, cosas que se sucederían, y realmente dice, todo pasaba. Soñé que alguien iba a perder la vida y después abría para tal parte y ya me dijeron que alguien se había muerto. Y pasé eso y esto sucedía, y todo aquello sucedía. Entonces le digo, bueno, vamos a hacer oración, porque si esto es de Dios, que se mantenga en ti como un don realmente, pero que no te perjudique en tu fe, en tu creencia, y que tú puedas descansar. Pero si esto es una obra también del espíritu del mal, pues hay que orar para que se aleje, se vaya, y no tengas más premoniciones de las cosas que te están presentando. Hicimos la oración por gracia de Dios, ¿verdad? Para que se viera liberada, y se liberó de esa influencia del mal. Ya no volvió a tener ese tipo de sueños, y bueno, pudo descansar, pudo dormir, porque tenía miedo dormir por lo que se le había revelado en el sueño. Por eso dice que la escritura, que algunas veces los sueños pueden volvernos hasta locos. Ella iba a entrar en esa escena, ¿no? Porque ya estaba empezando a no dormir. Entonces, a no dormir perjudica su cerebro, perjudica su ser, y podría perjudicar pues hasta su vida. Entonces sí, Dios nos habla, decíamos, a nosotros a través de profetas, a través de visiones y por medio del discernimiento. Ya sabemos lo que es discernimiento, ¿verdad? Discernir es como cernir, es como apartar la paja y dejar que solamente la semilla quede, ¿no? Y lo demás se echa desechado. Es escudriñar prácticamente la escritura, conocer todo el contexto de la palabra para poder discernir qué es lo que esta palabra a mí me dice, qué es lo que